Ok, amados, Shavuot Tov, que el Señor les bendiga de una forma muy especial. Saludamos a nuestros ministerios y líderes de la organización Adonai Roy. En Caracas, Roe César y esposa. Brasil, Rabino Ícaro. En Perú, Roe Ceballo y esposa. Tenemos también en Dallas al Roe Tony Taza por ahora, y tenemos también al Roe Cira, Rafael Cira, en Texas. Tenemos también en el oriente del país de Venezuela al Roe González, David González, y a todos pues nuestros líderes de la organización y todos nuestros hermanos que están alrededor del mundo, pues reciban un gran abrazo fraternal en el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Vimos entonces anteriormente Parashá de Yitro. Entonces voy a aprovechar esta Parashá de Yitro para hablar el punto, que es precisamente lo que la enseñanza que también le estoy dando a los Roim que están en Dallas, y quiero aprovechar pues también para dárselo a ustedes, y esto les sirve para aprendizaje y también para repaso. Entonces, para nosotros entender lo que la palabra habla de Yitro, debemos comenzar entendiendo que Yitro tiene varios nombres, o ese personaje se identifica con varios nombres en la Torá o en el Antiguo Testamento. Se identifica como Jobab, de acuerdo a Números 10:29, como Reuel, de acuerdo a Éxodo 2:19, como Yeter, de acuerdo a Éxodo 4:18, como Yitro, Éxodo 3:1, Eber, Jueces 4:11, y Putiel o Futiel en Éxodo 6:25. Entonces, cuando la palabra me habla en algunos de estos nombres, entonces yo debo entender que es el personaje, la persona de Yitro, ¿no? La persona de Yitro. Pero lo que llama la atención de todo esto es cómo un creyente en el Dios de Israel puede pertenecer a Israel. Y ese es el punto de hoy en día. Cómo los creyentes de las naciones pueden pertenecer a Israel por fe. Les digo esto porque Yitro era un sacerdote madianita, es decir, Yitro era un gentil. Y recuérdense que los madianitas eran los enemigos acérrimos de Israel, los enemigos que se comían la cosecha y que ponían a Israel en extrema pobreza, de acuerdo al libro de Jueces. Entonces, pasa lo mismo que hablamos en la enseñanza anterior. Yo debo de ir al Antiguo Testamento y debo conocer el Antiguo Testamento para poder entonces interpretar bien el Nuevo Testamento. La condición de un gentil, yo debo entender lo que dice el Antiguo. O sea, para aprender a leer, yo tengo que conocer las letras. ¿Y por qué le digo esto? Porque siempre han existido extranjeros dentro de Israel, siempre han existido gentiles dentro de Israel. Y lo voy a hablar de algunos. Por ejemplo, al extranjero o al gentil se le decía el Goy, ¿verdad? Se le dice Arel, el Am, Nekar, Sar, Ger, Getoshab. Y en la literatura rabínica se agregaron dos términos más, que es el Ger Sadik y el Ger Sheker. Estos términos solo se encuentran en la literatura rabínica y no en el Tanaj. Lo cierto es que habían gentiles en la antigüedad que eran amigos de Israel, y habían gentiles en la antigüedad que eran enemigos de Israel, tal cual pasa ahorita. Hay gentiles que aman a Israel, que siguen al Dios de Israel, en consecuencia están unidos por fe a Israel. Ahora, hay gentiles que odian a Israel, como Hamas. Hay gentiles que desprecian a Israel, al hijo de la promesa, como pasó entonces con aquel que se burlaba de Isaac, ¿verdad? Ismael, que se burlaba de Isaac, él se burlaba del hijo de la promesa, pues él no pudo heredar. Entonces hay gentiles que aman a Israel y por fe están en Israel, hay gentiles que odian a Israel y no pueden estar en Israel. Eso mismo pasaba en la antigüedad. Entonces, cuando nosotros vemos en la palabra el término
Nekar, eso significa ajeno, y señalaba entonces a un tipo de gentil, y en la mayoría de los casos eran los enemigos hostiles de Israel. Un ejemplo de eso lo vemos en Malaquías y en Nehemías, Malaquías 2:11, Nehemías 3:30. Tenemos también otro tipo de gentil que son los zar, significa extraño. Estos zar y nekar en la mayoría de los casos describen a los que fueron hostiles con Israel, y lo vemos entonces en Números 1:51, 3:10, en Isaías 2:6, en Deuteronomio 17:15, etc. Pero también tenemos a aquellos gentiles que estaban con Israel, aquellos gentiles que tenían la fe en el Dios de Israel, el Dios creador del cielo y de la tierra. Y tenemos ahí entonces la expresión ger, que eran los que estaban unidos a Israel. Y este término ger era tan significativo y profundo y de peso que eran considerados nativos. Y los que nacían en Israel se les decía Esraj. Entonces estaba el ger, ¿verdad? Estaba unido a Israel, está relacionado con el término Esraj, nativo. De ahí viene Eretz, Esraj, el de la tierra, originario. Por ende, estaba unido y gozaba los mismos privilegios y el mismo trato del nativo. Por eso es que la palabra dice que hay una sola ley, tanto para Israel como para el extranjero. Porque el extranjero en la carne, cuando estaba en Israel, entonces formaba parte de Israel por fe, porque adoraba y seguía los mandamientos del Dios de Israel. Eso es lo mismo que pasa ahora. Por eso es que Romanos entonces nos habla del olivo silvestre y olivo natural. Tú eras gentil en la antigüedad, en tu fe pagana, pero cuando vienes al Dios de Israel, entonces ya tu fe no es pagana, sino que tu fe está en el Dios de Israel, y por tu fe está en el Dios de Israel, tú pasas a pertenecer parte del pacto que es por fe, y pertenece a Israel por fe. Esta otra palabra que es la ger, que se encuentra muchas veces con otra palabra llamada toshav, es el ger toshav. Esto significa forastero o extranjero habitante. Ger, forastero, toshav, habitante. Estos eran los extranjeros que estaban dentro de Israel. Entonces, estos también gozaban precisamente de los privilegios y de las obligaciones y todo del mismo Israel, y estaban entonces dirigidos por la palabra que el Señor le había dado a Israel en aquel entonces. Entonces, yo lo que quiero decirle al pueblo gentil es que no debe haber separación cuando usted tiene la fe en el Hijo de Adonai, el Hijo de Dios, el cual es el Dios de Israel. Porque ya por fe tú perteneces a un pueblo, y por fe tú tienes la ciudadanía israelí, que es lo que dice el libro de Efesios. Antes estaban lejos, pero ahora somos hechos cerca. ¿Por qué? Por medio de Yeshua. Entonces, de acuerdo al extranjero ger o al ger toshav, el extranjero que habita, nos damos cuenta que Yitro era un extranjero, pero era posiblemente un ger toshav. ¿Por qué? Porque habitaba dentro de Israel, traía sacrificios al templo, al Mizcán, lo traía, tanto así que aconseja a Moisés, tanto así que Moisés le dice en una oportunidad a Yitro: no nos dejes porque tú eres nuestros ojos. O sea, ¿por qué Yitro en aquel entonces eran los ojos de Israel, de Moisés? Porque estaba con el Dios de Israel. Ahora, él era gentil en cuanto a la carne, pero en cuanto a la fe, entonces era de Israel. Ese es el mismo punto que Rav Shaul trae hoy a colación, cuando viene el pacto renovado, Nuevo Testamento, y le dice a los gentiles, a los yitros, les dice a las naciones del mundo: si ustedes creen en el Dios de Israel y en su Hijo, entonces ustedes forman parte del Dios de Israel. Y por eso vemos que por ejemplo, otro ejemplo bien contundente es el ejemplo de Caleb. Bueno, Caleb, dice la palabra que cuando Moisés lo toma a Caleb y a Josué para que vayan a espiar la tierra, fíjense, Moisés está escogiendo a un hombre gentil, porque Caleb era gentil, aunque estaba representando la tribu de Judá. Y por eso más adelante, en el libro de Josué, los de Judá van a hablar con Caleb, y Caleb dice: acuérdense lo que dijo Moisés. Entonces le ofrecen la tierra.
O sea, Caleb, aunque representó la tribu de Judá, él no hereda Judá, la tierra de Judá. Pero entonces él dice, bueno, acuérdense lo que dijo Moisés, yo también tengo derecho a heredar. Mira, tenemos a Hebrón, ¿te sientes? No, me siento joven como desde el principio. Fue, peleó y la conquistó. Ahora, Caleb era un gentil. Caleb no fue a unos rabinos, a una yeshiva para circuncídame y esto y lo otro. Fíjese, usted lo puede hacer. Pero eso no quiere decir, vuelvo y repito, que usted está en el pacto y que va a tener la salvación. ¿Entiende? Porque es por fe. O sea, Caleb tuvo fe en el Dios de Israel y en la palabra que él dio, que dijo, esta tierra es de ustedes. Y él dijo, no las comeremos como pan. Y entonces, Adonai toma a Caleb como ejemplo por cuanto hubo un espíritu diferente en Caleb. Entonces, vuelvo y repito, nosotros tenemos que entender bien el Antiguo Testamento o tratar para poder discernir el Nuevo Testamento o el pacto renovado. Es el mismo, es la misma palabra que se renueva con Yeshua. Y muchas leyes quedan abrogadas, pero otras quedan para uno y para otro, porque adoramos al mismo Mesías y al mismo Dios. ¿Cómo vamos a adorar a la cabeza, a la misma cabeza, al mismo Mesías, al mismo Dios con palabras diferentes? Tiene que ser una sola, pero tiene que ser interpretada correctamente. Desgraciadamente, desafortunadamente, estas cosas no las dan en los seminarios. ¿Por qué? Porque se han de alguna manera desvinculado de Israel. Entonces no entendemos que en la antigüedad estaba el Ger Tushab, estaba el Zar, estaba el Goy, el Nekar, el Arel, que eran tipos de gentiles. Lo mismo pasa con la ley, como dijimos en la clase pasada. Hay varios tipos de leyes, hay como 15 o más. Hay más tipos de leyes y tú no sabes porque te desvinculas de Israel. Entonces empiezas a interpretar mal. Entonces no es igual, por ejemplo, el gentil que me habla en Mateo, que dice, hacen vanas repeticiones como los gentiles. Yo le pregunto a los gentiles, ¿ustedes son eso? No, ¿verdad? Ah, entonces quiere decir que hay otros gentiles. Pero por allá vemos otros gentiles en el libro de los Hechos, y vemos otros que los mismos discípulos le dicen, Yeshua, ayúdalo porque Él nos ha bendecido, nos ha ayudado con una sinagoga. Nos ha construido una sinagoga. Entonces, todo va a depender de tu corazón. Y aprovecho de decirle algo. Es tu corazón, es tu fidelidad y tu fe en la palabra y en el Dios de Israel lo que más adelante te van a llevar a tener una recompensa para poder juzgar al mundo. Tú hoy puedes tener unción, por ejemplo, para liberación, palabra profética, pero Corintios nos dice que en algún momento eso va a cesar, porque viene otro nivel, viene otra situación, por decirlo así, de una forma general. ¿Por qué? Porque una vez que venga Yeshua, tú tú sabes que hay la unción, fuera demonio. Nosotros estamos fuera demonio, quiero que sepa, hablamos en lengua y sanamos enfermos, todo en el nombre de Yeshua, como comenzó la congregación primitiva llena de judíos, del poder del Espíritu Santo, y esos judíos llenos del poder del Espíritu Santo fueron a los gentiles. Ay, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron así, pero no fueron todos. No fueron todos. Acuérdate que los judíos le llevaron la palabra. Acuérdate que Pablo era judío y le llevó la palabra a los gentiles. Acuérdate de eso. La salvación viene de Israel, de los judíos. Entonces, esa es la situación que muchas veces tenemos que entender bien el Antiguo Testamento, hermano. Porque si tú no entiendes el Antiguo Testamento, ¿cómo tú me vas a interpretar el pacto renovado? No lo vas a entender. Entonces te vas a separar más de Israel. Ahora, gracias le damos al Señor que estamos en un tiempo donde se están abriendo muchos ojos, y por eso yo quiero llevar estas enseñanzas nuevamente, porque hay mucha sed de la verdad, hay mucha sed de estas cosas que no te la van a decir en un seminario teológico. ¿Cuál es tu participación en el plan de redención? ¿Cuál es tu participación dentro de Israel? Sácate de la cabeza que eso es para los judíos, que yo soy gentil, no, que eso... Somos uno. Él derribó la pared de separación y de ambos pueblos hizo uno. O sea, está tan claro todo. Te estoy diciendo y te estoy hablando por la palabra que en la antigüedad hubieron gentiles que tuvieron fe en el Dios de Israel y fueron destacados. Mira Caleb. Mira Yitro. Ahora, José se casa con una egipcia.
Y Jacob, cuando bendice a los hijos de José, a Manasés y a Efraín y Manasés, no solo eso, sino que le da participación en las tribus de Israel. Pero, ¿quién era la mamá de Efraín? ¿Quién era la mamá de Manasés? ¿Quién era? Una egipcia, una gentil. Ruth era gentil, moabita. Salomón se casa con una gentil. Entonces todo depende de tu corazón y de tu fe. Si tú sigues, no, que eso es para allá, yo no, porque yo soy gentil. Estás coartando la herencia que el Señor te quiere dar. Ahora, te voy a decir algo. Nosotros vamos a juzgar el mundo, porque me quedé por allá en esto, en el poder. Hoy tenemos poder y autoridad, hoy tenemos palabra profética, hoy tenemos todo eso, pero eso va a cesar. Entonces, ¿por qué va a cesar? Porque va a llegar el que tiene que venir, Yeshua. Entonces, cuando venga Yeshua, que se siente ya, que el diablo se ha amarrado, tú no vas a estar reprendiendo al diablo, te echo fuera, demonio, fuera, recibe. No. Es cuál es tu conocimiento de la palabra. ¿Qué conoces tú de la palabra? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Si la entiendes mal, no es que te vas para el infierno. No. Tú tienes vida eterna. O tenemos vida eterna. Porque yo no la conozco toda tampoco, ni me la sé toda. Vamos a tener vida eterna. Pero vamos a ser juzgados ¿por qué? Por la palabra. O sea, entiende. Nos vamos a presentar delante de un judío que se llama Yeshua, que entró a una sinagoga y abrió la ley, la Torah, y dijo, hoy se cumple esta escritura delante de nosotros, cuando abrió el libro de Isaías. Entiende que los judíos estaban enseñando gracia con la Torah, con el Antiguo Testamento. Y después fue que se escribieron los libros a partir del año 50, pero comenzandito, ellos los que tenían eran los 5 libros de Moisés, los profetas y los escritos, y con eso estaban viviendo la gracia. Y por eso es que entonces Rab Shaul entiende todas estas cosas y dice, voy a las naciones. Urías, el hitita, bueno, era eteo, uno de los guardias de confianza del rey David, de un judío llamado David, rey de Israel. Uno de los de confianza del rey David era Urías, era gentil, hitita, de los eteos. Caleb, su padre, ¿quién era? Los ceneseos. Y es tanto así que cuando el Señor le manda a Caleb, mira, para que espíe la tierra, Caleb se está enfrentando a su antigua generación ahí atrás. Y está diciendo, lo lamento mucho, no los comeremos como pan. Porque una cosa es tus emociones y otra cosa es la palabra, es la fe. ¿Entiendes? Hay algo bien interesante en este punto, porque yo al fin y al cabo lo que quiero es hacerle llegar a usted esta palabra para que usted se sienta identificado con Israel, para que usted no piense que usted es extraño a Israel. No, usted pertenece a Israel por fe, aunque sea gentil en la carne, pero entienda, la carne y la sangre no heredan el reino de los cielos. Por eso es que cuando el Señor le dice a Abraham, le da la palabra a Abraham no estaba circuncidado. Israel no existía. Es más, le voy a zumbar esta bombita y agárrela. Israel nace de un gentil. Abraham no nació en Jerusalén. Abraham no nació en el Muro de los Lamentos, ni nació en Sión, porque no existía Israel. Abraham nació en un lugar sumamente lleno de idolatría, Ur de los Caldeos, hoy por allá Irak, por allá por Mesopotamia. Y él oye la palabra del Señor. Por eso es que todo va a depender, hoy en día va a depender tu posición de autoridad y jerarquía en el futuro milenio, va a depender de tu corazón, de tu humildad y de tu entendimiento a la palabra. Porque nosotros juzgaremos al mundo. Y acuérdate que Yeshua se va a sentar en Jerusalén y de allí saldrá la palabra. Entonces van a haber autoridades en todo el mundo
que pertenecen al Dios de Israel y que van entonces a hacer justicia por la palabra que sale de Jerusalén esos 1000 años. Por eso que Isaías capítulo 2 dice que las naciones vendrán y por eso que Apocalipsis, por eso que Zacarías también dice que las naciones irán y celebrarán fiestas de los tabernáculos, etcétera, etcétera. Porque todo va a pasar, el cielo y la tierra va a pasar, todo, las profecías, la manifestación de poder, todo, pero la palabra va a permanecer para siempre. Entonces lo que tú hayas aprendido bien, cuando te enfrentes a la Torah viva te va a juzgar y te va a decir, de acuerdo a tu conocimiento, a lo que tú has hecho, al mandamiento que has cumplido, que yo te he dado, tú tienes esta autoridad y tienes esta jerarquía y vas a juzgar de esta manera. Por eso es que en el futuro, se lo quiero decir hoy, Israel va a tener una labor muy, no voy a decir fuerte, muy importante, porque Israel va a tener que enseñar la palabra correctamente a todas las naciones del mundo. Póngalo y repito, Isaías capítulo 2. Cuando el Mesías venga, establezca su reino, Él exaltará a Sión, exaltará al pueblo de Israel, que aunque hayan venido contra ellos para destruirlo, el mismo Mesías peleará contra ellos. Capítulo 2, vamos a ver desde el verso 1, lo que vio Isaías dijo de Amós acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, es decir, la principal, la más importante, y será exaltado sobre todos los collados y correrán a ellos todas las naciones. Cuando tú ves aquí todas las naciones, en hebreo es gentiles, goín. ¿Y qué sigue diciendo? Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos en sus sendas. Sus caminos se refiere a la ley. Pero por favor, quítate de la mente la ley que te están diciendo hoy. Vamos a ponerlo más suave. Te enseñará su palabra. Sus mandamientos, su palabra te va a enseñar. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. O sea, vamos a juzgar al mundo por medio de la palabra. Y eso es lo que dice Rab Shaul. Nosotros juzgaremos al mundo. Ahora, ¿cómo tú vas a juzgar al mundo si a ti te metieron en el seminario que tú estás bajo la gracia y que el Antiguo Testamento no hay que estudiarlo? Entonces tú cuando, mira, te presenté delante de Yeshua, mira, sí, cómo no. Entonces Yeshua te empieza a hacer preguntas de la palabra del Señor como tal, no de antiguo ni nuevo, de la palabra. Entonces, no, tú sabes que yo estaba bajo la gracia, pero lo mío es de Mateo para adelante. ¿Cómo tú vas a juzgar al mundo si no conoces la ley? ¿Entiendes? Un juez necesita conocer la ley. Un juez necesita conocer la palabra correctamente. Por eso es que Abraham oye la voz del Dios de Israel y camina en esa palabra. Por eso es que Yitro oye la voz de Israel, se arrepiente de su idolatría y viene al Dios de Israel y camina en esa palabra. Y por eso son tomados en cuenta. Caleb oye la voz del Dios de Israel y camina en esa palabra. Él no está diciendo, no, mira, Señor, tú sabes que yo soy extranjero, eso es para aquellos que nacieron aquí, yo no, porque tú sabes que yo vengo de allá. No, espérate. La carne y la sangre no heredan el reino de los cielos. Tienes un corazón pleno, tienes un corazón entendido que quiere tomar, agarrar lo que el Señor está diciendo hoy, en los últimos tiempos, al pueblo. Quieres despertar y entender lo que sale de la boca del Señor, porque tú algún día te vas a presentar delante de Él y de acuerdo a tu conocimiento vas a juzgar al mundo. Tú quieres entender eso, entonces tienes que tener un corazón entendido, tienes que quitar dentro de ti todas esas cosas que no están correctas, ¿vale? Porque el Señor nunca ha hecho excepción de persona, nunca. Y te lo estoy demostrando. Abraham era gentil y de un gentil nace Israel. Entonces, todo va a depender de nuestro corazón. Y esta es la palabra que es necesaria en estos últimos tiempos para que el pueblo de Dios despierte, las naciones del mundo despierten, para que los gentiles despierten y entiendan
El Señor no hace excepción de persona. No lo ha hecho, no lo ha hecho en la palabra, no lo ha hecho. Sí escoge un pueblo, sí le da una señal para que sean luz al mundo, y eso se cumple, porque fueron los judíos los que dieron el evangelio a todas las naciones del mundo. Entonces, ¿por qué tanta diferencia hoy? Entonces, ¿por qué tanta separación? No, que tú eres judío, que yo soy gentil, tú estás bajo la ley, yo bajo la gracia, que eso es para ti, que eso no es para mí, hermano. ¿Qué es lo que está saliendo de la boca de Dios? Por favor, ¿qué estamos interpretando? Yo se lo he demostrado por la palabra en cuanto a la ley. Ahora se lo demuestro la palabra en cuanto a los gentiles y el pueblo de Israel. Y Rab Shaul lo repite y lo vuelve a repetir. Y somos uno. En Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach, no importa la circuncisión, ni la incircuncisión, ni el griego, ni el judío, sino una nueva creación. Porque por un mismo espíritu tenemos acceso al Padre. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es tu corazón, es tu humildad. Tú quieres recibir esta palabra, tú quieres entender lo que realmente el Señor quiere para ti. Tú quieres recibir la herencia que el Señor te está dando. Ahora, los que dicen que no, el Señor no los va a juzgar y decir, oh, te vas para el infierno. No. Sí, pero vas a tener que aprender. Vas a tener que aprender. Porque tú no vas a poder juzgar al mundo, ni vas a poder ser juzgado si la ley del Señor no es aprendida en ti. O sea, ¿tú qué? ¿Tú haces lo que te da la gana en el milenio? No, sí, tú sabes que... No. Hay una ley que está saliendo de Jerusalén. Hay una palabra que está saliendo, que está juzgando al mundo y a todos. Y nosotros precisamente juzgaremos al mundo. No por la cantidad de demonios que eche fuera, no por la cantidad de profecías, no por la cantidad de enseñanzas, no, porque todo eso cesará, pero pasamos a otro nivel. Ahora estamos en la gloria, estamos en la presencia del Señor. Ahora la palabra que permanece para siempre es la que va a juzgar el mundo. Qué tremendo lo de Abraham. Qué tremendo es ver a Abraham, un gentil. Un gentil de una de las zonas más contaminadas de idolatría del mundo en aquel entonces. Ur de los Caldeos, Babilonia. Y de ahí saca un hombre que se atreve a no ponerse prejuicio de gentil o judío dentro de él, sino simplemente a oír la voz de Dios y hacer lo que él manda. Por eso es que Ruth, la moabita, oyó la voz del Señor, hizo lo que él manda y es bendecida. Por eso es que José no tuvo ningún problema en tener de esposa a una egipcia. Y por eso es que Jacob no tuvo ningún problema en adoptar a 2 hijos de una egipcia y ponerlos como líderes de las tribus de Israel. ¿Te das cuenta? Y pareciera contradictorio, pero ven acá, Israel, los judíos de cepa, judito. ¿Quién es tu padre? Un gentil. ¿Dónde nació tu padre Abraham? En Ur de los Caldeos. Vamos más allá. Cuando él recibe la palabra de la promesa, ¿estaba circuncidado? No estaba circuncidado. Lo llama de Ur de los Caldeos, le dice, la tierra que pisas te la voy a dar a ti, a tu descendencia. Por eso es que Romanos 4, cuando usted lo lee, usted se da cuenta, es que Abraham es padre de la incircuncisión y es padre de la circuncisión. Por medio de Yeshua. Ok, sí, porque él tuvo fe y fue contado por justicia sin ser circuncidado. Ok. Entonces, entra la circuncisión por el pacto, precisamente para estar completo de acuerdo a lo que el Señor le está dando, que va a seleccionar a un pueblo para que sea luz a las naciones del mundo. Perfecto. Pero no hay nada de sangre, no hay nada de raza humana. Lo que hay es fe en la palabra y conocimiento en la palabra. Entonces, bueno, quería dejarle esto como enseñanza. Tomen en consideración que para entender la posición de un gentil, usted tiene que entender que había varios tipos de gentiles. No un solo tipo, no, gentiles, que yo soy gentil. O sea, tú tienes que entender lo que estás diciendo. Porque si es por gentil, bueno, Abraham también era gentil. ¿Cuál es el problema?
Si tú me estás juzgando porque tú eres gentil, porque no eres circuncidado, Abraham recibió la palabra de la promesa sin ser circuncidado. Entonces ese no es el punto. El punto es que tú tienes que comerte la palabra tal cual como el Señor te la está dando. Porque Él nunca ha hecho excepción de personas. Escoge un pueblo, claro que lo escoge. Para que sea luz a las naciones, claro que sí. Pero allí en ese pueblo, aquellos que fueron entendidos a la palabra, como yo quisiera que hoy muchos gentiles fueran entendidos a la palabra, entonces se unieron a Israel. Y por lo tanto tienen recompensa en la tierra de Israel. Y tienen una recompensa futura y eterna. Tienen una herencia porque entendieron, tuvieron sabiduría para ver, tuvieron visión para ver lo que el Señor le estaba dando. La oportunidad de bendición que el Señor le estaba dando. Y por eso es que Corintios nos habla que nosotros alumbramos cada uno como a luz de la estrella. Porque va a haber, yo lo he dicho anteriormente y lo vuelvo a repetir, va a haber niveles de gloria, niveles de brillo, niveles de autoridad. Pero eso va a ser de acuerdo a tu comportamiento y de acuerdo a tu conocimiento. Entonces, finalizo. ¿Cómo le digo yo decir a un hombre por acá? Te voy a sacar, ¿cómo que? Te voy a volar la masa encefálica. Bueno, lo digo en el mejor de los aspectos, no lo digo en el mejor de los sentidos. Entendiendo que en la antigüedad estaba el Ger y el Ger Toshab, que eran los gentiles que amaban a Israel y como consecuencia formaban parte del pacto, de las bendiciones y de todo. Entonces, Rav Shaul, entendiendo todas estas cosas, él nos dice en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 19, dice: así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, de Adonai. Recuérdese que la palabra Ezraj son aquellos nativos que nacen en Israel. Entonces fíjese lo que está diciendo. Cuando yo esto lo llevo al Nuevo Testamento en hebreo y lo leo en hebreo, en el Nuevo Testamento en hebreo, entonces me dice de la siguiente manera, me dice lo mismo. Lo único que voy a tomar las expresiones que yo le estoy explicando y las voy a traducir. Me está diciendo, así que ya no soy en extranjero, dice Ger. Ya nosotros vimos que el Ger es un tipo de extranjero que está unido a Israel. Y es como el Ezraj, el que nace, el nativo. Así que ya no soy extranjero. Después dice, ni advenedizo. Advenedizo es la palabra Toshav. Entonces, este tipo de extranjero, Ger, Toshav, son los amigos de Israel, que amaban a Israel, que caminaban con el Dios de Israel, que estaban dentro de Israel. Eso es lo que está diciendo aquí. Así que ya no soy Ger ni Toshav. O sea, los gentiles en la fe, oye, pero qué cosa tan bella, ya no son Ger ni son Toshav, como en la antigüedad. Por eso es que es tan importante Yeshua, ¿entiendes? Todo está basado en Yeshua. O sea, Yeshua es el punto más elevado y más importante de todo. Por eso es que es ridículo a judíos mesiánicos diciendo que Yeshua, sí, tú sabes que María se acostó con José y tú sabes, porque tú sabes que nuestros sabios dicen que empiezan a hablar un poco de estupideces que no sé, bueno, sí, la sacan del infierno. O sea, eso es ridículo. O sea, ¿cómo tú siendo gentil te la vas a tirar ahora de super judío negando la divinidad de Yeshua? Sí, por Yeshua que tú entras en Israel, papi. Entonces dice, así que no eres extranjero, Ger, ni advenedizo, Toshav, sino conciudadano, y ahí utiliza la palabra Ezraj. Ezraj es el nativo que nace en Israel. Imagínense usted, Rav Shaul, a Pablo, el lugar que está dando por revelación del Espíritu, le está diciendo a los gentiles, ustedes no son ni Ger Toshav, ustedes son Ezraj, ustedes son como nativos. Pero si yo nací aquí en Venezuela, nací en la fe. Eres como un nativo en la fe. Porque es por fe que estás en el pacto. Es por fe que tienes vida eterna. Es por fe que tienes heredad por medio de la promesa que el Señor le dio a nuestro padre Abraham. Entonces, ya no eres Ger, ya no eres Toshav, sino conciudadano, Ezraj, de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya. ¿Entienden? Wow. El pato José Román, un saludo.
Oye, lo tiras ahí 1, 2, 3, 4, 6, gloria. Por ahí también vi al profeta Domingo de Argentina y los hermanos de Colombia, de Venezuela y de todas partes. Que el Señor les bendiga. Toma esta enseñanza, cómala, mastíquela. Yo le estoy hablando la palabra. Yo no estoy judaizando a nadie, yo le estoy diciendo la palabra, lo que dice la palabra. Ve a Ruth, ve a Caleb, ve a Abraham, ve al hermano de Caleb, Otoniel. Otoniel fue el primer juez de Israel. Y su padre era ceneceo. Los ceneceos, de acuerdo a Génesis, eran los que habitaban la tierra de Canaán, los que tenían que sacar. Era gentil. O sea, imagínense ustedes, un juez gentil. ¿Por qué? Porque conocía la palabra, por eso es que estaba juzgando Israel. Nosotros juzgaremos al mundo. ¿Por qué? Porque aunque muchos son gentiles en cuanto a la carne, por la palabra juzgaremos al mundo. Porque la carne y la sangre no heredan, sino una nueva creación. Y Yeshua se lo dijo a Nicodemo: tienes que nacer del agua y del Espíritu. ¿Y cómo yo nazco del Espíritu? Cuando confieso que Yeshua es el Señor y que Elohim lo levantó de los muertos. Leonel Iguaro, Señor te bendiga, un abrazo, tiempo sin verte. Esa es la palabra. No se trata de judaizar, no se trata de obligarlo a cosas que no deben hacer, se trata de decir lo que sale del corazón de Dios. Y esto a mí me ha costado 30 años de experiencia caminando en el judaísmo mesiánico, 30 años. Porque una vez yo comencé sin entender nada de esto, para ayudarlos en 30 minutos o en 35 minutos. Que el Señor les bendiga. Que esta palabra llegue a lo profundo de sus corazones y pueda ser de bendición para su vida. Será hasta la próxima. Shavuot, buena semana. Shalom.